Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela. He querido hacer este vídeo para hacer un llamamiento a Foro Coche debido a que estamos llevando a cabo una investigación en la que tenemos, y hablo en general, muchas ganas de llevarla a cabo, pero debido a que el canal lo estamos empezando, no sé si se va a poder llevar a cabo, ya que necesitamos muchísimos más suscriptores de lo que el canal da de sí ahora mismo para poder llevar a cabo la investigación, y cuando lo explique lo vais a entender perfectamente. En investigaciones anteriores hicimos lo que se denomina un animanúnculo, que no es otra cosa que, a partir de tu propia simiente, referido como esperma, usándola de contenido, se mete en un continente un óvulo animal y desarrollas la creación, es decir, un ser vivo. No me malinterpretéis, yo sé que muchos estarán pensando que, como por ejemplo, porque nosotros lo llevamos a cabo con huevos de gallina, entonces me vaya a decir, es imposible que tú con tu semen hayas generado vida en un huevo de gallina. Y yo te diré, pues sí, y cuando te lo explique te vas a quedar de piedra. Y lo vas a ver muy lógico. Resulta que Paracelso decía que la simiente humana tiene una propiedad, o tiene una virtud de creación muy elevada cuando llega al estado de nigredo. El estado de nigredo es la putrefacción, que también le llama así, y no es otra cosa que dejar que el esperma se pudra y se ponga negro. Nosotros ya lo hemos comprobado y lo podéis ver en nuestra lista de reproducción homúnculos, ¿vale? Os aconsejo que una vez que estéis metidos en la lista de reproducción, le deis a lo que se llaman especiales, que están en letra mayúscula. Los especiales son un resumen de toda la investigación con los datos más importantes y los resultados más importantes obtenidos. Es decir, vais a ver al animanúnculo y vais a ver todo el proceso de cómo se hace y de qué libros alquímicos lo hemos sacado, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, pues os voy a explicar cuál es el proceso para crear un animanúnculo. Y es que cuando el esperma se pone negro, lo que genera es unas bacterias. Esas bacterias no se van a desarrollar si no les fomentamos el clima, ¿vale? Por lo tanto, tiene toda la lógica del mundo, porque lo que estamos diciendo no es que queremos hacer vida con un huevo de gallina, sino que queremos hacer vida a partir de nuestra simiente, que es lo que genera la vida. ¿Y cómo vamos a generar vida? Mediante bacterias. Ya sabéis que cuando dejamos pudrir las cosas, pues generan bacterias. ¿Qué es lo especial que tienen esas bacterias? Esas bacterias son especiales porque contienen nuestro ADN, nuestra genética, ya que han sido creados a raíz de la simiente. Entonces, si queremos desarrollar esas bacterias, hay que meterla en un huevo de gallina y darle la incubación necesaria para poder desarrollarlo, que no es más que como si fuera un huevo de gallina, unos 21 grados. Este truco para recoger semen no lo ha explicado nadie, ¿eh? Y como viene siendo la vida en general, ¿sabes? Las condiciones óptimas o el equilibrio óptimo para conseguir hacer que haya vida. Basta con meterse en los especiales de la cabaña del druida para que podáis ver que conseguimos crear un animanúnculo. El problema fue que el animanúnculo nació muerto y no sabía yo en qué parámetros habíamos fallado. Pero gracias a la lista de reproducción que tenemos de radiestesia, que se dedica a estudiar la frecuencia y vibraciones del universo, nos dimos cuenta que en determinados puntos del universo, o del planeta, mejor dicho, hay lo que se llaman vórtices de energía, que es la energía de los cuerpos celestes y la energía de las capas más subterráneas del planeta Tierra se juntan, ¿vale? Y entonces eso es lo que se denomina una línea de poder. Resulta que los alquimistas trabajan con esta energía de una forma que os vaya a quedar de piedra. Y es que resulta que en primavera se dan lo que se denominan los orbes. Los orbes son unas anomalías que creemos que son la luz que desprende los cuerpos celestiales que baja junto al rocío, porque resulta que es un imán del frío, y entonces en la humedad del aire se encierran los orbes mediante el rocío. ¿Y eso lo digo yo? No, eso lo dice la Biblia, y te dice cómo hacerlo. Te dice que hay que poner vellones en la era. ¿Por qué en la era? Porque en un espacio abierto, y los vellones lo que hacen es atrapar la humedad para poder conseguir el rocío. Incluso te dicen cuánto puedes conseguir por vellón, que es un vaso entero lleno de agua. Bien, dicho esto, nos hemos dado cuenta que esos vórtices de energía atraen el doble de orbes. Nosotros atraemos los orbes mediante botellas congeladas. Como el rocío es un imán de sí mismo y le gusta mucho la frescura, lo que intentamos es llevarnos los orbes hacia las botellas congeladas, que mediante el rocío quedan atrapados, y con una bandeja debajo los tenemos.
obteniendo, que es lo más curioso, porque hasta en la Biblia, hasta las láminas más antiguas de alquimia, te dicen que tienen que ser los meses primaverales. Y nosotros hemos probado a intentar coger rocío unos meses distintos a los de primavera y sale un agua vulgar, un agua normal. Y cuando lo hacemos en las de primavera sale un agua lechosa, ¿vale? Cuando los alquimistas decían la importancia que tenía sus leches de sirena, porque la leche de sirena decían que tenían propiedades mágicas o milagrosas. Entonces, lo que no hemos dado cuenta es que esos vórtices de energía tienen una concentración de orbes brutal, muy grande, ¿vale? Y la idea que queremos es hacer esta vez el mismo animal que hicimos la última vez, hacerlo en un vórtice de energía, utilizando una placa solar para que le dé calor y pueda gestarse en la alteración del web, y a ver si así el homúnculo consiguiera salir vivo, basándonos en teorías que dicen que... Entonces era muy fácil crear animanúnculos porque sabíamos, gracias a las láminas, a los textos y a la Biblia, cómo es el movimiento universal, es decir, cómo se hacen los procesos de la creación, de la elaboración de la vida. Entonces era muy fácil hacer vida a partir de la simiente y un matraz que viene de mater, ¿no? Donde sea un continente donde el contenido pueda gestarse. ¿Cuál es el problema? Que así no se consigue la vida. Así lo que hacemos es imitar los procesos de la creación. Por lo tanto va a salir creación, pero no vida, que no es lo mismo. ¿Qué hay que hacer para que haya vida? Pues ya lo decía la Biblia, lo decían los textos clásicos de alquimia. Se consigue mediante el neuma, el hálito de vida, que lo da Dios, ¿vale? ¿Y qué es lo que da Dios? Pues Dios da el ánima. ¿Y qué es el ánima? El ánima es estar animado. Y se hace, por eso se hace referencia a eso, a la muerte, a las almas, que te dicen las almas en pena, son las ánimas. En teoría sí, porque el ánima es lo que da vida al cuerpo. Entonces, con esto no estoy queriendo decir que haya que darle un alma al animalúnculo para que salga vivo. Simplemente que hay que darle la energía suficiente. Esto es como Frankenstein, exactamente lo mismo. Queremos darle la energía suficiente. Frankenstein lo hacía mediante electricidad, ¿no? Mediante los truenos y relámpagos en la novela, pero iba por ahí la cosa. Porque ¿quién te dice a ti que no podemos crear vida a partir de los orbes? Concretando más específicamente en esos vórtices de energía donde se encierran ánimas, por así decirlo, ya vuelvo a repetir que no es alma. Para que lo entendáis, es, por ejemplo, ¿qué tiene de especial el rocío de primavera? Te fecunda la tierra, te hace que tú puedas seguir viviendo porque anima, resucita la naturaleza. Los animales están en celo y se reproducen. Entonces eso da lugar a que haya reproducción. ¿Por qué? Pues si quieres saber todo eso, antes de criticarme, métete en la lista de reproducción de Mi Mundo de Alquimia. Y eso. Y habiendo hablado del rocío de primavera y de esa esa agua lechosa que deja, hay que hablar también de que los antiguos alquimistas lo que pretendían con eso es hacer un producto que se llamaba piedra filosofal, que era de color rojo. No para de sorprender que en la Eucaristía, que es lo que tenemos, un pan blanco, que en la Biblia esa sustancia lechosa se le llamaba maná. O sea, no me acuerdo bien, pero hay un versículo que dice que en el campamento el rocío bajaba junto al maná. Y le dan descripción, le dice que era como una cosa menuda que al evaporizarse el rocío se quedaba en la tierra de color blanca. Y es sorprendente, ¿no?, que también está, por otro lado, la sangre de Cristo, ¿no?, representada con el vino, que es lo rojo. Es decir, del blanco se quiere llegar, del cuerpo se quiere llegar al alma, a lo más puro, a lo rojo. Y esta representación, que es otra forma de decirte cómo tienen que ser los vínculos universales. ¿Qué es un vínculo universal? Algo que gesta por naturaleza, como por ejemplo el rocío. Pero es que nosotros podemos hacerlo también. ¿La simiente de qué color es? ¿El óvulo femenino de qué color es? ¿Y qué pasa cuando se juntan? Que hay vida, ¿vale? No creación. Creación ya de por sí hay en un óvulo y en una simiente, porque contiene genética, contiene recuerdos y contiene la información necesaria para que haya vida. Pero no vida. Para que haya vida necesita el ánima del mundo. Y ya habiendo dado todas estas explicaciones, por fin puedo explicar lo que se pretende, que es lo siguiente. Evidentemente, como estamos hablando de animalúnculos y homúnculos, pues no podemos utilizar el rocío de primavera. Lo que se quiere hacer es buscar otro vínculo universal, que en este caso son las simientes y
en el caso de homúnculo, que es lo que queremos hacer ahora, la casación de la simiente con lo que nosotros decimos el menstruo refiriéndose al óvulo femenino. Entonces, hemos conseguido óvulo femenino, hemos conseguido simiente, las hemos trabajado en laboratorio, le hemos sacado una sale, la hemos puesto todas del mismo color, que es un color blanco puro, y la queremos casar en el huevo junto en la incubación y metido en el vórtice de energía para crear un homúnculo, que esta vez no sería el manúnculo, nos referimos a un ser humano de 30 centímetros. No sé si esta investigación saldrá bien, no sé si al final saldrá mal y lo que haremos es un engendro. Un engendro es, pues eso, algo que está mal hecho, fruto de un resultado nefasto, pero que tiene resultado. Si conseguimos eso, para mí va a ser un éxito también, porque quiere decir que se puede, ¿vale? ¿Y cuál es la importancia de esto? Que aparte de los vórtices de energía, nos dimos cuenta que nosotros podemos crear esa energía en el ambiente. Sorprendentemente, está en el patrimonio histórico y religioso, mediante el culto, mediante velas, mediante la meditación, la oración. Todo eso altera campos electromagnéticos y de frecuencia, que lo recogen los aparatos que nosotros detectamos, lo tenéis en la lista de reproducción para psicología y esoterismo. Y es que, señores, la única diferencia entre hacer animalúnculo y hacer homúnculo viene que el homúnculo, como decía Paracelso, se necesitaba mediante el mercurio, pero se refiere al mercurio de los filósofos, el mercurio filosofal. ¿Y qué es eso? Eso es aquello que puede juntar lo de arriba con lo de abajo, es decir, lo que genera la vida, no la creación, que son dos conceptos distintos como ya hemos visto. Y hay bastantes vínculos universales. Si lo hacemos mediante el rocío, si conseguimos extraer del rocío el mercurio filosofal, pues casi que tendríamos la piedra ya de los filósofos, como habíamos comentado. Pero si nos pasamos en otros vínculos universales, como son las simientes humanas, tanto simiente como menstruo, y hacemos lo de arriba, lo de abajo, lo procesamos con esos procesos que llevan a la creación, pues generamos vida, ya sea en el vientre materno o en un huevo. Y eso es lo que debemos hacer. Por eso, los vórtices de energía son tan importantes, porque unen lo de arriba con lo de abajo. Y casualmente se dan, o eso es lo que hemos podido comprobar en nuestras investigaciones de radiestesia, que os invito a que la veáis, se dan sobre todo en las cuevas. ¿Y qué de especial tienen las cuevas? Pues que ahí es donde el hombre, donde el mono se transformó en hombre. Entró en las cuevas para protegerse de los depredadores y acabó convirtiéndose en algo espiritual, dando lugar a la persona. Porque os recuerdo que la persona es un ser espiritual, que es lo que nos diferencia de los animales. Es un ser con ánimo. Y que los homúnculos, que ya lo decía Paracelso, no son o no tienen ánimo, que es lo que les diferencia. Sin embargo, sí tienen vida. Y esa vida se debe a que ha utilizado un vínculo universal. O hemos sabido trabajar en un proceso de creación mediante un vínculo universal, que es la clave. Por lo tanto, va a salir vida y va a salir creación, pero no va a salir ánimo, que es ser espiritual. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Todo este proyecto que tengo, vosotros sois la pieza clave, porque quiero hacer directos en los que participéis de forma que todos estamos pensando y estamos creando la misma energía. Como si fuera un capítulo de Bola de Dragón en el que Goku pide que todo el mundo alce las manos arriba para darle la energía que necesita y así hacer la cama. Pues es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que a mí no me vale tener 50 suscriptores, ni 100, ni 200, ni 300, ni 500. ¿Por qué? Porque de esos 500 suscriptores, al final solo la mitad va a activarse la campanita. La otra mitad no se va a dar cuenta ni de cuándo está. La cuarta parte, a lo mejor lo ve, pero le viene mal conectarse ese día. Ya van cayendo. Y esto pasa en muchísimos canales. Fijarse, por ejemplo, este, que tiene una burrada de suscripciones y después a la hora de emitir el directo tiene 120. Pues con 120, señores, no vamos a conseguir nada. Y a mí me daría mucho miedo hacer esa investigación y decir, oh, fracaso, no lo he conseguido. Cuando a lo mejor la verdad estaba ahí. Simplemente que había menos suscriptores de lo debido. Entonces tenemos un problema. Porque según los textos clásicos de alquimia, solo tenemos de plazo hasta el primer ciclo lunar de marzo. Lo que pasa es que, yendo a los textos de Paracelso, que también fue un creador de homúnculos de primera categoría, no nos hace referencia a cuándo hay que hacerlo. Sí hace referencia a que tiene que ser los meses primaverales. Entonces, vamos a intentar ser los máximos, o sea, no voy a decir número de suscriptores, los máximos posibles. Si no, esto no va a salir. ¿Vale o no? Pero dentro de eso, si veo que ha habido esfuerzo, ha habido ganas, ha habido un número notable de suscriptores, pero no hemos llegado, dejaremos esa investigación apartada,
la de Davis, no me acuerdo del apellido, que es la que habla del primer ciclo lunar de marzo, y vamos a centrarnos en Paracelso con todas estas investigaciones que quiero llevar a cabo. Y solo en el caso de que hayamos conseguido un montón de suscriptores, pero no lo suficiente como para el cometido. Por poner un ejemplo, con 300 personas en directo, las veces que yo vaya a emitir, me conformaría. Estaría bien. Lo que no podemos hacer son 100, 200, ¿vale? Eso no, porque eso se considera poco. Pero si la investigación no sale, habiendo hecho lo del vórtice de energía y habiendo estado 500 personas en su casa mentalizándose en el homúnculo, pues eso ya quiere decir que el fallo ha sido en la interpretación que le hemos dado nosotros a la investigación, y hay que darle interpretaciones por otros caminos hasta que consigamos hacer el homúnculo. Que esto va así, por ensayo y error. Entonces, a principios de diciembre éramos 18 suscriptores. A mediados de enero somos ahora 31. ¿Os lo habéis currado? Sí, os lo agradezco de corazón. Pero así no va, así no funciona. Necesitamos más y más. Y por eso pido por favor a Forocoche, aprovechando que tengo un conocido en su comunidad, que mire mi canal, que es un canal verdadero de filósofos naturales que nunca mentimos, que hay muchas cosas interesantes, que si nos echa una mano con este proyecto, juro y prometo que voy a estar agradecido todo, o sea, hasta final de existencia, y lo vaya a comprobar en el canal. Os vamos a dar mucho agradecimiento y a ver si fuera posible hacer homúnculos en este 2023, porque si no, yo, o sea, tampoco voy a tachar de malo personas ni nada, ni voy a decir ya no hago más homúnculos, pero a lo mejor lo tenemos que esperar para el 2024, y si no conseguimos las suscripciones para 2025. Vamos a intentar, señores, que el 2023 sea el año de los homúnculos. Así que me quito el sombrero, agradecimiento a Forocoche, y espero que escuchen mis plegarias.